Damos inicio a un nuevo espacio de la periferia aquí en AGN Prensa y en esta ocasión le damos la bienvenida al secretario general de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ricardo Petraglia, a quien le vamos a preguntar cuál es el estado de situación por el cual están atravesando los docentes a partir de lo que implican los decretos emitidos en las últimas horas por el gobierno de Javier Milei. Ricardo, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Eh, bueno, el estado de situación es, bueno, nosotros en principio el miércoles que viene convocamos una asamblea que no hace tanto que hicimos una, pero que parece un montonazo, digamos, porque un mes y medio en la Argentina de Milei, la verdad que Mm. es una eternidad. Eh, porque también estamos, digamos, viendo montones de cosas que están ocurriendo, particulares y generales. Te escuchaba recién cuando hablabas de los decretos que se sancionaron antes de ayer, que obviamente nos afecta y nos perjudica notoriamente a los docentes universitarios y particularmente a aquellos que tenemos alguna representación sindical al respecto, en un contexto donde nuestro salario se sigue deteriorando y no hay soluciones al respecto. Y no solo teníamos una situación, uno de los decretos, por ejemplo, habla del tema de las paritarias, paritarias que no existieron nunca desde que asumió Javier Milei hasta ahora, Ujú. que a veces en los medios de comunicación se anunciaba que había habido paritarias y bueno, y no lo había, también con la falta de ética con que algunos colegas, digo colega porque yo soy periodista, digamos, soy profesor de periodismo, ejercen la profesión y anuncian cosas que es muy simple de chequear, digamos, una paritaria requiere un acta de inicio, un acta de cierre. Bueno, ante eso, que no lo tuvimos, nuestro salario está deteriorado en más de 40 puntos, ahora te proponen un método paritario que es la nada mismo, digamos, que es una cargada, porque vos tenés que ir a negociar una paritaria con alguien que no maneja presupuesto, o sea, es como que un empleado negocie la paritaria con el dueño del negocio de al lado, no con el propio, Claro. y después el dueño del negocio para el que él trabaja diga si eso está bien o está mal. O sea, yo me acuerdo que el año pasado en un momento se barajaba la posibilidad de llevar las paritarias a cada facultad, a cada universidad. O sea, yo iba a tener que negociar paritarias por Avellaneda con el rector. Y el rector, me acuerdo que lo hablábamos medio en chiste, porque a veces pasa eso, y me dice, yo te voy a decir todo que sí, si yo no, la plata no la manejo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la situación. Habría que negociar una paritaria con la Secretaría de Educación, que no maneja el presupuesto, y después el gobierno diría si puede o no puede pagarlo, con lo cual es más o menos lo mismo, digamos, una berreteada. Lo que incluso lo único que me parecería que están buscando es robarse el argumento de que no hay paritarias, o sea, es hacer como que hay cuando sigue sin haber. Ricardo, ¿y cuál es el momento que atraviesa el movimiento obrero? Porque efectivamente lo que se empieza a concretar a partir de lo que implica la destrucción del entramado productivo, esta inclinación que tiene el gobierno de Milei para recostarse sobre la oligarquía financiera internacional, hace que se avance directamente contra las organizaciones libres del pueblo, en este caso los sindicatos. Bueno, acá se reconfigura también el mapa sindical en función de qué tipo de tácticas se van a elaborar de ahora en más en función de una estrategia que debería ser un tanto más global, uno infiere, en función de este ataque que va directo al corazón de la clase trabajadora. Mira, sí, el tema es complejo y requiere por ahí como muchas líneas de análisis, ¿no? Vos bien lo resumís, digamos, pero a, a mí me parece que en primer lugar hay una cuestión que nos atraviesa a todos y todas, que es nosotros tenemos un modelo sindical. Creo que hay un modelo sindical más a la europea, donde uno debería eh, re- reducir su acción sindical a la discusión del salario, digamos. La función del sindicato es
negociar el salario de los trabajadores y garantizar un salario digno en relación a la inflación y demás. Bueno, en la Argentina el modelo sindical es un modelo mucho más ideologizado, que tiene su relación o ha tenido su relación con los partidos políticos históricamente, particularmente el peronismo, digamos, pero Ujú, no solo el peronismo. Bueno, siendo que los partidos políticos están en crisis y que también el espacio político ideológico de lo que podemos llamar el campo nacional y popular se encuentra atravesando una crisis de representación, eso tiene una repercusión directa también con el accionar sindical, eh, por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos tenemos distintas federaciones sindicalizadas. Nosotros somos parte de la CONADU y por lo tanto de la CTA de los trabajadores, que está teniendo una actitud bastante a contracorriente de lo que está haciendo el modelo sindical nacional en general, particularmente algunos actores de la CGT. eh, que es, digamos, tender a unificar las dos CTA, cosa que en un momento donde todo se fragmenta, me parece que ya ujú. como señal es buena a priori. Y se están haciendo acciones conjuntas, sin ir más lejos, ayer hubo una marcha convocada por las dos CTA. Sí. Y empieza a ver, bueno, yo ahora te atiendo en el auto, digamos, porque me estoy yendo, y si no llego, a a la CONADU, donde se va a realizar una reunión del Frente Nacional Sindical Universitario. Si hablábamos a la noche, por ahí tenía alguna cosa para contarte de ahí. No, pero digo, ahí, digamos, en ese espacio participamos todos los gremios y actores vinculados a la universidad, la comunidad universitaria argentina, porque también participan de ese espacio la federación, la FUA, las federaciones estudiantiles, y desde ahí también se tejen relaciones con otros espacios representativos, como el Frente Nacional Malvinas, que también es un frente estudiantil que vincula a muchos centros de estudiantes, y el MUC, que es el Movimiento Universitario del Conurbano, que también es estudiantil, y con los rectores, ¿no? Pensando cuáles son medidas, digamos, lo que estamos trabajando mucho es el miércoles que viene se va a entregar nuevamente un proyecto de financiamiento de las universidades, proyecto que por cierto fue presentado y aprobado el año pasado, luego vetado por el presidente de la Nación. Bueno, se va a volver a presentar un proyecto que elaboramos conjuntamente, donde participamos los sindicatos. Vamos a acompañar esa presentación y a partir de ahí ver qué medidas se hacen, pues como para respaldar ese proyecto y hacer entender de una vez por todas que la universidad es un bien que beneficia al pueblo argentino y que el pueblo argentino así lo ve cuando convocamos una marcha. Nosotros ayer hicimos lo que llamamos un semaforazo en Avellaneda, ¿no? Lo Ujú. organizamos de manera interclaustro. Y bueno, que el semaforazo es cruzar cuando frenan los autos, cuando el semáforo está en rojo, con una bandera, algún cántico, pancartas, y la verdad que la gente baja la ventanilla, nos alienta, nos toca bocina, algunos se bajan y cantan con nosotros, digamos, porque se sienten, porque casi todos pasamos por la Claro. universidad, todos conocemos a alguien que pasa por la universidad, sabemos lo que se hace ahí adentro, entonces sabemos, yo creo que no hay, como dice siempre nuestro secretario general de la CONADO, Carlos de Feo, no hay otra institución que esté tan comprobado de que le mejora la vida a todo el que pasa por ahí. Y bueno, entonces así también se vio las marchas que se realizaron el año pasado. Lo que pasa es que también empieza a haber un desmembramiento, me parece que de todo el campo nacional y popular, el pueblo argentino, porque estamos todos desesperando, viendo cómo hacemos con nuestra cotidianidad, Gustavo, digamos Es que falta de conducción política, se percibe entonces allí la falta de conducción política, porque da la impresión de que eh, la segmentación tiene que ver con esto, ¿no? Con esta falta de conducción política en función de no entender dónde está lo orgánico. Digo esto porque a principio de año los universitarios, conjuntamente con el movimiento obrero, lograron poner en la calle 1 millón de personas, pero da la impresión de que esa movilización histórica no se logró potenciar en términos políticos.
Por ahí no se logró traducir en términos políticos, como vos bien decís, electorales, digamos. A mí me parece que hay un trabajo que todos aquellos que tenemos alguna militancia lo entendemos a veces con cierta facilidad y que por ahí el que tiene un interés político pero que lo mira más desde Ujú. afuera le cuesta entenderlo, que es la diferencia entre la política de las bases y la política de los dirigentes. A mí me pasa con mis amigos que por ahí me hacen esos planteos. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, a mí me parece que hay un convencimiento y una necesidad de las bases y un entendimiento de las bases que lo podemos ver en las marchas, en la asamblea. Lo que cuesta por ahí es sintetizar en una propuesta electoral esa fuerza, porque la masividad de la marcha, en la masividad de la marcha se ve las bases, la necesidad y la participación de las bases, y como vos bien decís, no se termina de traducir. También es un año electoral, eso tiene su propia dinámica, y también es cierto que cuando se terminan algunos liderazgos muy fuertes y muy marcados, cuesta su reemplazo, su nueva construcción, ¿no? Nosotros venimos de tres gobiernos consecutivos de Néstor Kirchner y uno de Néstor Kirchner y dos de Cristina Kirchner, donde estaba muy claro no solo el liderazgo, sino el rumbo de, de conducción política hacia dónde iba la Argentina, con una construcción de mayoría muy claramente marcada, que cuando eso se logró romper después de atacar por donde se pueda pensar, digamos, hasta en términos personales. Eh, bueno, vinieron dos grandes desencantos políticos. Uno fue el de Mauricio Macri y el otro es el gobierno de Alberto y Cristina, que era como la solución al gobierno de Mauricio Macri, atravesado por una pandemia, una sequía, digamos, un montón de cosas, que además nos dejó en un lugar de volver a estar, digamos, el gobierno de Macri nos deja en un lugar de estar nuevamente endeudados, y bueno, la población también está como un poco, es difícil encontrar un solo término, pero me parece que hay algo de enojo muy, muy grande, algo de desquicio, y algo de no encontrar la brújula. Entonces, salió hacia un lugar de tratar de buscar algo nuevo, digamos, Ujú. algo parecido y cercano al viejo, que se vayan todos, que por ahí empieza a volver, y que se expresa en las elecciones que estamos viendo, digamos, la Ah, gente esencialmente no está participando. ahí nosotros recibimos una encuesta, no siempre le damos lugar a las encuestas porque sabemos cómo es esto. Eh, pero contrariamente a lo que se decía en las últimas horas de que hay un descreimiento con la democracia en términos generales, uno lo puede ver a nivel global, eso también, hay un fuerte apoyo a la institucionalidad democrática por parte de la gente, por lo menos lo que refleja esta encuesta. Siempre tomemos esto de manera parcial, sabemos que esto no es absoluto, pero ahí nos deja inferir entonces que podemos ver de alguna manera que más allá del descontento que hay con el sistema en general, que por sí la democracia liberal muestra un agotamiento, también da la impresión de que empieza a haber un mensaje a la clase política dirigente, ¿no? De decir, bueno, no nos representan porque no nos están solucionando los problemas. Yo creo que es clarísimo eso, Gustavo. Yo lo reveo. Después, obviamente, como se dice vulgarmente, hay que separar la paja del trigo. Ujú. Hay dirigentes que me parece que hacen las cosas con la seriedad suficiente como para representar, y hay que encontrar un porqué, pero en ningún momento, y más allá de que ha habido intentos, y, digamos, y que lo Sí, podríamos dar, de poner en cuestionamiento algunas verdades que como pueblo, como población, habíamos alcanzado, por ejemplo, la valoración de la democracia, no se ha podido, digamos, como dije hace un rato, pasaba con las universidades, no se ha podido. La gente no ha dejado no es que elige que no vivir más en un sistema democrático, lo que no encuentra es su claro. representación adentro de ese sistema. Y me parece que la crisis pasa por ahí, porque tenemos, digamos, porque podemos ver constantemente
cierta disputa política, pero muy basada en general en los espacios a ocupar, ¿no? Bueno, ¿quién tiene la lapicera para armar la lista? ¿Quién va a ser el candidato a gobernador de tal provincia? ¿Quién pone tantos concejales? En lugar de dar una discusión ideológica, que me parece que los tiempos que corren así corresponde, porque si no, no sabemos de lo que estamos hablando y terminamos discutiendo sobre el Ali Espósito o sobre anuncios de leyes que en realidad son leyes o que ya existen Ujú. o que se van a presentar. Digamos, no sé si leíste el libro de la ingeniería del caos, me parece que es un Sí, libro, lo tengo para leer. bueno, la recomiendo, porque nada que por ahí no veas, no entiendas, pero lo explica de una manera muy acabada en esta estrategia política de generar una especie de lo que nosotros llamamos vulgarmente un berenjenal, donde está todo demasiado revuelto y es bastante difícil ver con claridad porque hay una estrategia que te impide que eso sea. Entonces, todos los días tiene que haber como un anuncio rimbombante que puede pasar entre decir que Lo vimos muy claramente con el gobierno de Trump o Bolsonaro. Ahora está pasando en la Argentina, pero a veces es más fácil analizarlo en otros y en el afuera o en algo que ya pasó. Eh, digamos, vos anunciás que no vas a dejar entrar más a los extranjeros porque Sí, son producto de la inseguridad en tu país, o te peleás con Lali Espósito, o anunciás y festejás que te estás endeudando en 45.000 millones de dólares de nuevo, viste, toda una cosa y sin darte tiempo de análisis, sin darle tiempo de análisis a nadie. Eso me parece que también genera. Lo que pasa es que es muy difícil llevar la discusión al marco ideológico y conceptual de cuál es el proyecto de país que tenemos que tener. Pero sí me parecería que algunos dirigentes y en algunos ámbitos lo tenemos que dar. Nosotros en la CONADU ahora estamos organizando foros, porque también a veces, viste, lo urgente te tapa lo importante, claro. y estamos organizando foros porque lo habíamos abandonado, digamos, y donde volvemos a discutir qué tipo de universidad queremos. Ujú. Porque obviamente que la universidad tal como la conocemos tiene muchísimo por mejorarse y somos los universitarios los primeros en saber eso y en dar esa discusión. Pero bueno, digamos, si a vos te sacan el 40% del salario, que fue prácticamente los primeros 3 meses de gobierno, Claro. particularmente los dos primeros, eh, te recortan el presupuesto universitario donde ni siquiera podés cambiar un foco. Se les saca a los estudiantes las becas progresadas que no pueden llegar al aula. Bueno, estás viendo cómo solucionás y sostenés el sistema universitario funcionando. Bueno, dijimos, bueno, no podemos no seguir dando estas discusiones. Entonces, organizamos esos foros que son federales. El primero se hizo en la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, el segundo se hizo ayer en la Universidad de Cuyo. El próximo lo organizamos conjuntamente entre la Universidad de Quilmes y la de Avellaneda. Ujú. Probablemente vamos a hacer sede en Quilmes, donde sabemos que van a aparecer y donde estamos viendo que van apareciendo, obviamente que van a levantar la mano los docentes y van a decir, che, y con el 40% que perdimos, ¿qué Claro, hacemos? ¿No? Lo claro. está organizando la CONADU, su representación gremial. Pero también hay otros factores que tenemos que empezar a discutir, como por ejemplo, eh, a algunas salidas que a veces nos proponen que en realidad son peores. Esto de la paritaria. Bueno, esto de la paritaria es importante Ujú. discutirlo porque si no, no vamos a solucionar nunca el 40%. El tema de la virtualidad en la educación es algo que hay que discutir porque están avanzando hacia ese sentido y lo que están haciendo es Claro. romper el sistema universitario tal como lo conocemos. Nuestras universidades son territorializadas. ¿Cómo vamos a funcionar así como estamos ahora? Yo en este Ujú. momento estoy en Plata. Bueno, no podemos hacer una construcción de territorialización efectiva que le transforme la vida a esas instituciones que tienen un anclaje en el mismo territorio donde nosotros tenemos la universidad. Y así un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso hay que discutirlo. La discusión ideológica también hay que tenerla en algunos espacios sindicales o partidarios políticos como para darla hacia afuera también, ¿no? Porque si no nos quedamos discutiendo sobre nombres, sobre personas,
y me parece que si discutimos así, da lo mismo un burro que un gran profesor, como dice el... Ricardo, te agradecemos este tiempo compartido con nosotros aquí en la periferia de AGN Prensa. Será hasta la próxima, que prometemos será pronto también, para seguir analizando la realidad universitaria, no solamente en torno a un dato importante que tiene que ver obviamente con los salarios, sino también con qué rol le damos a la Universidad Nacional y Popular en un nuevo proyecto de liberación nacional. Muchísimas gracias. No, Gustavo, muchas gracias a vos, no solo por el espacio, sino por la seriedad y la responsabilidad con que te tomás los temas al abordarlo, digamos, en poder hablar de en serio, digamos, lo que necesitamos hablar y compartir también tus pensamientos y puntos de vista sobre algo que se basa en un conocimiento propio, digamos, entonces en ese sentido el intercambio es enriquecedor. Así que te mando un abrazo grande y claro que seguiremos trabajando por la liberación nacional. Otro día hablamos de fútbol. Bueno, por supuesto, no es un muy mejor momento, pero la semana pasada, ¿eh? Dale, abrazo grande, Ricardo, gracias.